Imagina que vas a comprar un paquete de leche y que estás buscando cuál es el paquete de leche más barato que puedas comprar. Y entonces encuentras de alguna manera que el paquete de leche más barato lo vas a tener en una población que está a 150 kilómetros de tu casa. Y entonces tú dices, bueno, pues mira, pues va a costarme 10 céntimos menos el paquete de leche. Así que voy a ir al lugar donde lo tenga más barato. Coges tu coche, le echas combustible, lo cargas, lo que sea, te haces los 150 kilómetros, probablemente pues ya para cuando llegues pues tal vez desayunes por allí o comas por allí, cojas el paquete de leche, vuelvas a meterlo en el coche y te vuelvas a tu casa y hagas otros 150 kilómetros. Y entonces efectivamente habrás ahorrado esos 10 céntimos con respecto a haber comprado ese paquete de leche en algún supermercado que estuviera más cerca de tu casa, pero que el paquete de leche costaba 10 céntimos más. Hay muchas personas que piensan que acaban de hacer una buena compra y que acaban de ahorrar dinero. ¿Por qué? Está bastante claro, ¿no? Pues vamos a trasladar eso al mundo de la oficina en uno de los aspectos que muchas veces me encuentro con que no se consideran. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas. Soy Eduardo Arazola, ya me conoces, me dedico al tema de los espacios de trabajo, la gestión, soy Facility Manager certificado y bueno, pues autor de varios libros, cursos, etcétera. Y como no, pues estoy aquí con este podcast, aquí contigo, pues desde hace ya 58 episodios. O sea que ya son bastantes y espero que te esté siendo útil. Hoy vamos a hablar del coste. Y vamos a hablar no de una cantidad en concreto, sino de considerar un cierto coste para algo que muchas veces se obvia. Efectivamente, en el ejemplo que hemos puesto en la apertura de este episodio, pues enseguida habrás notado que, caramba, solamente lo que tienes que sumarle al coste del paquete de leche que has ido a comprar a 150 kilómetros de tu casa, pues entre combustible, sea el tipo de combustible que sea, o el billete del tren o del autobús o del avión para ir hasta allí. Y luego, pues incluso pues estos costes que suelen salir aledaños, ¿no? Decir, bueno, pues es que ya en el camino pues me ha dado la hora de la comida, del desayuno o lo que sea, y entonces ya he comido allí, y luego pues volver, etcétera. Has hecho pues 300 kilómetros, has gastado unas cuantas horas, y efectivamente has pagado por el paquete de leche 10 céntimos menos. Si te centras en que el objetivo que tenías era exclusivamente la compra de ese paquete de leche, pues efectivamente vas a volver con una alegría inmensa porque has conseguido gastar 10 céntimos menos en ese paquete de leche que en cualquier otra situación. Pero, ¿qué ocurre? En tu cuenta general de resultados, a esos 10 céntimos que te has ahorrado, le tienes que sumar o restar, como quieras decirlo, el coste de todo lo demás. Tanto el coste directo de lo que cuesta ese trayecto de ir allí, como algún coste aledaño como pudiera ser el haber desayunado cerca o el haber comido por allí. ¿Qué ocurre si llevamos esto a los espacios de trabajo en el caso de que vayas a hacer una obra en tu lugar de trabajo, en tu oficina, o en tu clínica, o en tu fábrica, o en tu tienda, donde estés trabajando? Pues claro, en muchas ocasiones, pues incluso a la hora de valorar si vas a remodelar tu oficina o si te vas a ir a otra, pues en muchas ocasiones se dicen, hombre, no me voy a cambiar de oficina si yo puedo adecuar el espacio que tengo ahora y así pues me va a salir más económico. Esto es una asunción que se hace muchas veces de inicio, a priori, y hay ocasiones en las que sí y ocasiones en las que no, pero es algo que hay que estudiar muy bien. Y dentro de la complejidad que tiene, en la que no vamos a entrar evidentemente en un episodio de podcast, para eso pues nos hacen falta esos cursos completos, esos libros tan gordos que escribimos, ¿no? Para ahondar más en este tipo de cuestiones más generales, pues hoy vamos a centrarnos en este aspecto de qué ocurre mientras estás haciendo la obra en tu lugar de trabajo. Esto va a tener una serie de costes, aparte de lo que te cuesta la obra. Aparte de llamar a la constructora de cada caso o a tu proveedor de confianza o no de confianza del concurso que hagas
y pedirle precio de cuánto te va a costar pues hacer esa intervención, cuánto te va a costar pues esa instalación eléctrica, esa tabiquería, esos suelos, esos techos, esas pinturas, esos acabados, lo que sea. Claro, eso va a tener un cierto coste, pero tú, como eres quien tiene que gestionar tu lugar de trabajo, y es algo en lo que insistimos tanto, no es el mismo punto de vista el que va a tener la empresa externa, que te va a decir cuáles son sus costes, que tú, que vas a gestionar tu lugar de trabajo, que vas a tener que preocuparte por tus costes. A ti, haciendo la analogía, la empresa proveedora te va a decir lo que te cuesta el paquete de leche. Pero tú tienes que constatar cuánto te va a costar ir a por el paquete de leche, comer allí, volver con tu vehículo, el combustible, el tiempo que vas a gastar, el coste de oportunidad, etcétera, etcétera. Eso tu proveedor no te lo va a decir, porque la empresa proveedora te va a pasar su precio, que son sus costes. Si hablas con una empresa constructora y le pides un presupuesto de cuánto cuesta, pues echar abajo una parte de tu oficina o tal vez pues todo lo que tengas en el interior de la oficina y volver a construirlo de otra manera, pues evidentemente pues te van a decir, pues mira, pues por la demolición va a costar tanto, la retirada de los residuos cuesta tanto, etcétera, etcétera, y luego cada material pues que quieras cuesta tanto, la colocación, la instalación, el montaje, etcétera, etcétera. Y te van a dar ese precio. Pero ¿qué pasa mientras? ¿Qué pasa mientras? Por mucha prisa que se quieran dar y por pocas semanas que pueda durar la intervención, o incluso pocos días, dependiendo si es una intervención pequeña, o con materiales estocados, o bueno, lo que sea, ¿no? Pues, ¿qué ocurre mientras? ¿Qué ocurre mientras se está ejecutando ese trabajo, esa obra, en tu lugar de trabajo? ¿Qué ocurre con esas personas que están trabajando allí? Bueno, en algunas ocasiones hay quien piensa que no pasa nada, que las personas siguen trabajando mientras haya por allí alguien haciendo una obra. Esto que se te quite de la cabeza. Esto en muchos lugares directamente por una cuestión de legislación y de protección de la seguridad de las personas y de salubridad, etcétera. No se puede plantear, o sea, es absurdo. No puede haber una persona trabajando en una mesa con un ordenador si detrás de esa persona pues hay alguien con una escalera cambiando el falso techo o cambiando los conductos de aire acondicionado o quitando el aislante que hay dentro de los tabiques. Es absurdo, no puede ser. No puede ser, o sea, por cuestiones de salubridad o por cuestiones de propio riesgo de que pues pueda haber cualquier accidente y no puede haber una mezcla, ¿no? Se suele especificar diciendo que cuando hay una obra, ese lugar donde se está realizando la obra es un centro de trabajo que se da de alta como centro de trabajo y realmente ese centro de trabajo mientras está realizándose la obra ya no es tu centro de trabajo, sino que es el centro de trabajo de la empresa constructora. Y esto significa que te pueden impedir el paso a ese área en el que se está realizando la obra imponiéndote unas condiciones, pues de que, por ejemplo, pues tengas que ponerte unas botas de seguridad, tengas que entrar con casco, etcétera, por mucho que esté dentro de tu oficina o que sea dentro del local de tu oficina, ese es un centro de trabajo que está en obras. Y mientras está en obras, no es, digamos, tu lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no puede haber personas trabajando ahí. Ahí lo que hay es una obra, es otro tipo de lugar de trabajo mientras se están realizando esas obras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces hay que prever una estancia temporal dentro de esa obra, dentro de ese calendario de obra. Y esa estancia temporal, pues así en general caben dos posibilidades. O vas haciendo la obra poquito a poco, parcialmente, cerrando espacios y reubicando a las personas que estaban en esos espacios dentro del resto del espacio que ya tienes, o bien necesitas un espacio adicional para utilizarlo mientras se están realizando las obras. Sí, sé que estarás pensando, bueno, también existe el teletrabajo. Puedes hacer que esas personas teletrabajen mientras dura la obra. Sí, efectivamente. Pero bueno, si nos ponemos en esas, yo te preguntaría, ¿y si podían teletrabajar, por qué no lo estaban haciendo ya? Entonces vamos a dar por hecho que si están en la oficina es porque por tu política de empresa o por tus ideas o por el trabajo a realizar o por lo que sea,
el teletrabajo estaba descartado, porque si no ya estarían teletrabajando. Esta cosa de decir, no, bueno, se teletrabaja mientras hay una obra y demás, es que es lo que ha hecho que el teletrabajo acabe teniendo la fama que tiene en tantos sitios como una solución de emergencia, temporal, una cosa así como de juguete y que realmente no funciona. Entonces vamos a decir que esa opción, bueno, pues sí, existe. Pero vaya, también podrías darles vacaciones, ¿no? Mientras dura la obra, pues os vais de vacaciones y ya volvéis después. Eso también tendría un coste. Y si no tienes infraestructura de teletrabajo, el que teletrabajen, pues también debería tener un coste. Porque teletrabajar no es simplemente decir no vengáis a la oficina. Debería plantearse la infraestructura para ello, ¿no? Hablando profesionalmente, claro está. Entonces vamos a pensar que tenían que estar presencialmente en la oficina. Bueno, pues si existe la posibilidad de que puedas dividir la oficina en dos y que la gente que esté en esa parte que se va a hacer la obra se pueda reubicar en la otra parte que no va a estar de obras y que estará aislada, pues bueno, pues vas a tener simplemente un coste de traslado interno dentro de ese espacio. Tendrás que trasladar el mobiliario, tendrás que probablemente hacerles hueco moviendo mobiliario que tengas actualmente, y eso implicará pues mover las instalaciones, los enchufes, los puntos de datos, etcétera. Y así cada vez que vayas haciendo una nueva etapa. Es decir, que si lo puedes dividir en dos partes iguales, pues te lo habrás ventilado en dos veces. Pero si eso no te va a ser posible, pues tendrás que ir haciéndolo en pequeños trozos para poder reubicar a la gente en el resto de la oficina. No es lo mismo partir la oficina por la mitad si tienes 50 personas trabajando en un espacio y decir que van a ir esas 25 al mismo espacio que ahora están ocupando las otras 25. Eso puede ser en algunas ocasiones imposible. Y entonces te va a ser más fácil decir, bueno, pues si tengo 50 personas, voy a coger un espacio que tenga la obra donde haya a lo mejor 10 o 15 y sí que las puedo reubicar más fácilmente con las otras 35 o 40 personas. ¿Qué ocurre? Que el tiempo que te va a durar la obra evidentemente va a ser mucho mayor porque se va a tener que ir empezando y terminando por fases, poquito a poco. Y al final, pues va a ser un tiempo relativamente similar a si hicieras tantas obras como partes vayas a tener dentro de ese proceso general de proyecto o de obra, ¿no? Y existe otra posibilidad, así de modo genérico, que es que alquiles o utilices otro espacio adicional mientras vaya a haber obras. ¿Qué ocurre en algunas ocasiones? Pues imagínate, tienes una oficina que tiene 4 plantas y dices, bueno, pues en el edificio en el que estás, pues resulta que queda libre una planta. Y dices, bueno, vale, pues lo que voy a ir haciendo es una obra o una fase de obra por cada planta, y antes de eso lo que hago es que saco a las personas que están trabajando en esa planta, las llevo a una oficina, digamos, de backup o de ampliación, esa planta que ha quedado vacía, que la alquilas durante el tiempo que vaya a durar la obra, llevas ahí a esas personas, empiezas una planta, la terminas, vuelves otra vez a colocar a esas personas en sus puestos, vacías otra planta utilizando como backup esta planta nueva que has alquilado, se hace la siguiente obra en la siguiente planta, luego vuelves otra vez a colocar a las personas en sus puestos y así planta a planta vas utilizando ese espacio adicional, esa planta adicional para tener allí a las personas. Claro, enseguida lo puedes pensar. Eso tiene un coste. Bueno, tiene un coste que además está compuesto de diferentes costes. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que dure la obra, eso va a ser un lugar de trabajo. Y como va a ser un lugar de trabajo, no puede ser cualquier cosa. Puede ser que reutilices el mobiliario y que lo vayas desmontando de la planta en la que vas a hacer la obra, lo montes en la planta nueva o en la planta de backup, vamos a llamarle, y que cuando se vuelvan otra vez a sus puestos se lleven otra vez sus mesas, etcétera, etcétera. O puede ser que por las circunstancias del proyecto tengas que amueblar esa planta, tengas que hacerlo todo en normativa. O sea, las personas que van a estar ahí trabajando durante una serie de semanas, que puedan ser pocas o puedan ser muchas, ese tiempo que van a estar ahí, esa planta tiene que estar adecuada cumpliendo con toda la normativa necesaria. Y entonces realmente es algo así como si hicieras, entre comillas, una planta nueva de tu oficina.
Normalmente, claro, tienes una serie de cuestiones en las que puedes estar. A lo mejor haces que en esa planta, pues si había despachos y salas, pues a lo mejor en esa planta no hay ni despachos ni salas. Cuando tengan que utilizar un despacho o una sala, se van a otra de las plantas que están en funcionamiento, digamos, habitual. Pero sí que vas a tener que colocar ahí pues una instalación eléctrica, una instalación de datos, va a tener que haber unas temperaturas dentro de la normativa, las vías de evacuación, la seguridad, salud, etcétera, hay que mantenerlos, temas de ventilación, evacuaciones y demás. Eso siempre se va a tener que mantener, incluso también el propio aforo, ¿no? Permitido para ese espacio. Y además, el coste, imaginemos que lo alquilas, pues el coste del alquiler durante el tiempo que vaya a durar toda la obra de principio a fin. Ese coste no te lo va a dar la constructora. Ese coste no te lo va a dar tu proveedor de servicios. Y si no vas al modelo de constructora y vas al modelo de contratar tú los oficios y te dedicas a contratar electricistas, te dedicas a contratar pues empresas de mamparas, de bequería, de techos, pintores, electricistas, empresas de datos, de climatización, ventilación, controles de acceso, etcétera. Y vas haciendo tú las contrataciones, para el caso es lo mismo. Ellos te van a cobrar o te van a presupuestar lo que tú les estás pidiendo, que es su intervención. Pero fíjate que estamos hablando de que en el caso de que fueras a hacer, por ejemplo, 3 plantas, pues oye, vas a tener que adecuar un espacio que a lo mejor es 1/3 de la superficie de actuación en la que vas a tener la obra. Y ese espacio que vas a alquilar y que vas a tener que adecuar para tener allí a personas trabajando, pues va a tener que estar listo durante bastante tiempo. Y además tendrá que estar terminado y adecuado antes de que comiencen los trabajos de desmontaje de la primera de las plantas. Es decir, también tiene una implicación de tiempo. Tienes que empezar unos trabajos ahí previos a la obra que tú estás terminando, que tú vas a plantearte, perdón. Y me aparecía la palabra terminar por ahí en medio, porque una vez que hayas terminado tu obra, tendrás que dejar esa planta de backup que has alquilado en las mismas condiciones en las que la encontraste, retirando todo lo que hayas instalado allí, en función de lo que te exija la propiedad de ese edificio, la propiedad de esa oficina. Ya hemos hablado aquí de esos costes de enajenación o de qué ocurre cuando se acaba el alquiler del local de oficina que tienes, ¿no? Pues que al final tienes ahí unos costes de devolverlo al estado en el que estaba originalmente cuando tú llegaste. Y esto es algo que, bueno, pues suele figurar en los contratos y que además en muchas ocasiones pues tiene un cierto nivel de negociación. ¿Qué ocurre? Pues que si tú hablas con una constructora para ver cuánto te cuesta hacer una reforma en tu oficina y la constructora te dice que eso te va a costar 100 y tú consideras que hacer la obra te va a costar 100, no estás haciendo tu trabajo de gestión, porque tú tienes que considerar que a esos 100 que va a costar la constructora o el conjunto de proveedores que vayas a tener ahí, a lo mejor la constructora, más el mobiliario, más lo que tú quieras, pues a eso vas a tener que sumarle cuánto cuesta lo que tengas que hacer para poder seguir funcionando mientras vaya a durar una obra. Y a lo mejor estás hablando pues en una situación así de pues, bastantes meses tal vez, ¿no? Porque tiene que ir empezando, terminando, etcétera, etcétera, ¿no? Ese coste adicional nadie te lo va a decir. Ese coste adicional lo tienes que gestionar tú, que es o tu empresa o la empresa que tú estás gestionando. Por eso, cuando hablamos de proyecto desde el punto de vista interno, estamos hablando de que tú lo ves de otra manera. Si a ti la empresa constructora te va a cobrar 100 por hacer la obra, a lo mejor tus costes no son 100, son 200. Porque tienes que sumarle adecuación de una planta más, el alquiler de una planta más, etcétera, etcétera, todo lo que pueda conllevar el que puedas hacer esa obra. Por esto, en algunos casos, esa idea de que remodelar el espacio en el que estás actualmente siempre va a ser más económico que cambiar de oficina, pues requiere estudiarlo, porque no siempre es así. Hay veces que debido a toda esta complejidad, pues es más económico directamente adecuar otra oficina y hacer una mudanza. Y también está el tema de la posibilidad. Porque bueno, aquí hemos puesto un ejemplo en el que, anda, pues mira, una planta de tu edificio se ha quedado vacía, pues utilízala tú. Alquílala tú para el tiempo que vayas a tenerle obra. Ya, pero ¿y si no se queda vacía? ¿Y si tu edificio está completamente lleno?
Pues hombre, ese backup, esa oficina de backup la podrías alquilar en otro edificio. Es una posibilidad. Y que bueno, pues que las personas estuvieran trabajando en otro edificio mientras tanto. Pero tal vez tus conexiones, pues bueno, sean un poquito más difíciles y a lo mejor se te encarezca un poco el asunto de la implantación de esa oficina, digamos, temporal. Bueno, pues si es así, tendrás que considerarlo. O si vas a dar teletrabajo, si vas a dar vacaciones, pues bueno, el dar vacaciones a esas personas, pues también tiene un coste para la empresa que debería estar relacionado con el proyecto y con la obra. Y luego además hay otra cuestión, y es que efectivamente, por muy buena que sea la empresa que te vaya a realizar las obras, siempre sabes que estás sujeto a imprevistos y que estás sujeto a posibles retrasos y a variaciones de calendario que puedan venir o bien de que la constructora pues haya planteado mal los plazos, puede haber incidencias de falta de materiales, de roturas de stock, etcétera, etcétera. O puede ser que tú, por el camino, al ver lo que hay y al ver las posibilidades que se van abriendo cuando estás empezando una obra, quieras ir incorporando cosas nuevas que no habías pensado desde el principio, se las vas a ir pidiendo a la constructora y eso, quieras que no, va a ir incidiendo en los plazos. Aunque no sea mucho, poquito a poco, pues vas a ir acumulando. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que a lo mejor tú habías pensado, si te ponías con una hojita de cálculo de estas tan bonitas y habías dicho, no, mira, pues como voy a hacer obra en 3 plantas y cada planta pues va a durar la obra 4 semanas, pues voy a alquilar un espacio adicional durante 12 semanas. Estarías muy probablemente fracasando en tu gestión. Necesitas una cierta flexibilidad y necesitas tener una cierta seguridad de que ese espacio lo tendrás disponible durante algo más de tiempo y de que tienes presupuesto para disponer de ese espacio durante algo más de tiempo. Porque si no te puedes ver en una situación en la que toda tu gestión pues no haya servido para nada, porque realmente no has hecho tu gestión correctamente. ¿Y todo de qué viene? Esto viene muy habitualmente de no considerar un proyecto como algo general, como algo global desde tu punto de vista. Cuando se habla de, pues, cuando nosotros hacemos una formación, decimos, mira, pues te voy a enseñar cómo hacer un proyecto o qué es lo que tienes que tener en cuenta para hacer un proyecto de tu oficina. Y dice, no, bueno, pero es que yo no voy a hacer el proyecto de mi oficina porque yo no soy arquitecto, porque yo no soy ingeniero, porque no es mi labor hacer esos proyectos, para eso están las empresas constructoras, etcétera. Que sí, efectivamente, la palabra proyecto se puede interpretar de 1000 maneras también, pero hablamos de tu proyecto como gestión de tu lugar de trabajo. Y el ejemplo en este caso es bastante claro. Mientras estás haciendo una obra, vas a tener una serie de costes adicionales que están fuera de lo que es la obra en sí, esos costes que no te va a cobrar la constructora, por lo menos de manera directa, luego a lo mejor te tiene que cobrar. Pues si vas a alquilar otra planta, pues tendrás que adecuarla y a lo mejor eso lleva una cierta cantidad de obra y también pues tendrás que incluirla en el presupuesto. Pero eso ya te lo tienes que decir tú. Tendrás que decirle, pues mira, es que además tengo que adecuar otra planta. O vas a tener que comprar unos muebles temporales o alquilarlos. O desmontar los muebles que tienes, volver a montarlos en otra planta, pero luego desmontarlos de allí para volvértelos a llevar otra vez. O a lo mejor los dejas ahí mientras dura toda la obra y vas comprando mobiliario nuevo y se va tirando el anterior o lo vas donando. O lo vas llevando a otras sedes, o lo vas guardando en un guardamuebles o un almacén que tú tengas. Como ves, son 1000 opciones que la constructora no tiene por qué entrar ni salir y que tampoco tiene ni por qué saber, porque no es responsabilidad suya, sino tuya. A eso nos referimos con considerar todos los aspectos de tu proyecto. En este caso, pues simplemente te llamamos la atención, igual que en otras ocasiones hemos hablado de esos costes de enajenación, que es que cuando te vas del local, pues resulta que tienes que dejarlo como estaba y eso te va a costar un dinero y te va a costar un tiempo. Y si no, te va a costar unas penalizaciones bastante importantes en general, dependiendo de quién sea el landlord que hayas tenido, cómo sea de estricto y cómo sea de exigente. Pero muchas veces esos costes se desconocen, pues en este caso, este tipo de costes muchas veces no se contemplan o se contemplan con una cierta ceguera selectiva, del mismo modo que comentábamos en nuestro ejemplo del paquete de leche, que hay personas que se sienten realmente orgullosas de irse a 150 kilómetros de su casa a comprar un paquete de leche porque vale 10 céntimos más barato que el paquete de leche que está en su casa. Cuando lleguen a final de mes, el dinero que van a tener en su banco o que no van a tener en su banco no va a ser el del paquete de leche. Sus finanzas no están basadas en su paquete de leche, sino que va a tener mucho más peso en este caso el coste de haber ido a 150 kilómetros y volver, que son 300 kilómetros de trayecto,
más si durante esas horas que han ido y han vuelto son horas que empleaban para hacer algo que les pudiera generar algún ingreso que fuera parte de su actividad y que han tenido que interrumpir, pues ahí también hay un cese de ingresos durante ese tiempo, que también da igual que se los asignes en tu hoja de Excel a esto o aquello. Cuando llegue el final del mes, resulta pues que lo que te has gastado es mucho más de esos 10 céntimos que te creías que te habías ahorrado, aunque en tu mente te los hayas ahorrado. Con una obra pasa igual, cuando la obra está en tu lugar actual de trabajo, vas a tener que considerar una serie de costes adicionales, no solamente este que hemos hablado, pero es uno de los habituales, y si es un tema que os interesa, podemos hablar algo más de ello, y lógicamente, si es algo que os interesa aprender un poquito más en profundidad, pues para eso tenemos las sesiones formativas de Le cayó el cambio de oficina, y tenemos pues el libro de Le cayó el cambio de oficina, y bueno, pues ya sabes, todo el tema formativo, los audiocursos, etcétera, etcétera, que entran pues mucho más en detalle a todo esto, que bueno, que es bastante complejo, y que pues conocerlo todo, aunque no se entre en profundidad en cada uno de los aspectos, simplemente el conocer todos los puntos pues ya es bastante. Nos escuchamos en el próximo episodio y espero vuestros comentarios como siempre. Hasta luego.